Supuestamente a principio de año se nos decía que Late Night with the Devil iba a ser la película de terror del año 2024, pero luego se estrenó, tuvo la repercusión que tuvo, es interesante, yo la vi, no me parece una obra magna del género de terror, ni siquiera me parece una película de terror, tiene unos excelentes conceptos que yo siempre en este canal premio y considero que una de las mejores cosas que puede llegar a tener una película hoy en día es tener un gran concepto, una gran idea, pero claramente luego está la ejecución. Pasamos por Late Night with the Devil y luego se empezó a hablar demasiado sobre Longlegs, una película de misterio, thriller, con Nicolas Cage como el villano de la misma, que quizás iba a tener alguna reminiscencia a Seven, y hasta se la ha comparado con El silencio de los inocentes. Ya la pude ver, en Argentina se estará estrenando esta semana en las salas de cine, y hagamos un repaso por absolutamente todo el largometraje, analizando y explicando un poco lo que la película nos quería transmitir. Y mientras hablamos de ella también vayamos haciendo una especie de opinión y crítica sobre lo que es Longlegs, obviamente desde mi punto de vista. Pero antes de seguir, por favor, si te gusta el contenido que realizo en este canal, por favor ponele me gusta a este video, suscríbete si es que no lo estás, y por qué no compartirlo con aquella persona de que verdaderamente creas que un video como esto, un canal como el mío, le pueda llegar a interesar bastante. La premisa general de la película estará situada en los años 90, pero el opening de la misma es en 1974, en el estado de Oregon. Una joven que al principio no sabemos quién es, sería un personaje cualquiera para nosotros, que tiene en sus manos una cámara Polaroid y se encuentra con un hombre con un maquillaje medio pálido, donde nosotros como espectador no podemos apreciar demasiado la cara del mismo. Esta película jugará muy bien durante todo su largometraje con lo que el espectador puede y no puede ver en pantalla. Los planos son fantásticos en todo Longlegs, tanto para lo que es la revelación de información de qué cuánto vas a saber vos como espectador, y también la utilización de los planos para la creación de tensión e incomodidad en diferentes escenas a lo largo de toda la película. Pero en definitiva, en este opening tenemos el primer vistazo al hombre conocido como Longlegs. Luego avanzamos a los años 90, donde conocemos al agente del FBI Lee Harker, nuestra protagonista. Lee, en su fantástica escena introductoria, nos da a entender de que tiene una habilidad especial para lo que sería la clarividencia o una excelente intuición. Debido a esta gran habilidad extraña, su supervisor William Carter la termina asignando a un caso bastante perturbador. Este se trata de una serie de asesinatos suicidios en Oregon. Cada uno de estos casos involucra a un padre que mata absolutamente toda su familia y luego se suicida. Pero hay algo extraño detrás de cada uno de estos casos, ya que siempre se termina dejando una carta con unos códigos satánicos firmadas por un tal Longlegs. Ahora, lo extraño, lo raro, lo perturbador y lo macabro es que la escritura que se encuentra en cada una de estas casas en donde suceden estas atrocidades no coincide con ninguna de las escrituras o formas de escribir de los miembros de la familia asesinada, dando a entender que hubo una persona extra que estuvo presente antes, durante o después de que se realice este asesinato-suicidio. Lee empieza a investigar y descubre un patrón extraño. Todas las familias asesinadas tienen una hija de 9 años que nació en un día 14 de un mes, y los asesinatos siempre ocurren dentro de los 6 días antes o después de que esta persona haya cumplido años. Además, los asesinatos forman una especie de triángulo oculto en un calendario, pero este triángulo está incompleto porque al parecer falta una fecha. Mientras Lee conversa con su madre, Ruth, Lee recibe una tarjeta de cumpleaños en una escena fantásticamente rodada, de las mejores secuencias de toda la película, y esta tarjeta de cumpleaños de su 9º cumpleaños cuenta también con una escritura satánica que ella logra codificar. En esta escritura, Longlegs le termina advirtiendo a ella de que si revela el origen del código, esto mismo podría llevar a la muerte de su madre. Como ahora Lee sabe codificar estas cartas, Lee, junto con Carter, su supervisor, logran seguir una pista. Y en una de las casas en donde ocurrió una de estas atrocidades, asesinatos, suicidios, en este caso de los años 60, allí encuentran una muñeca que en su interior tiene una esfera metálica en su cabeza. Carter, su supervisor, empieza a sospechar de que Lee tiene una conexión personal con Longlegs. Además, este descubre que
Ruth, la madre de Lee, había presentado un informe policial sobre un intruso que se había acercado a Lee en su 9º cumpleaños, dándonos a entender de que quizás la niñita y la escena inicial de la película era Lee, y que ella desde chiquita ya había tenido una interacción con Longlegs. Pero ¿por qué ella está viva y su madre también? Si sabemos que todos los que tienen interacción con esta persona terminan asesinados. Lee va a hablar con su madre y allí se hace con la Polaroid que ella utilizaba en esa escena inicial. Y así es como ve una foto que ella misma había sacado y se la había sacado a Longlegs. Por lo tanto, Lee termina presentando la foto a su supervisor y a la fuerza policial, y así se logra arrestar a Longlegs. Pero recuerdan de que supuestamente faltaba una fecha para poder completar ese triángulo extraño en el calendario. Bueno, es ese mismo día, el día del arresto de Longlegs. Lee está convencida de que Longlegs debe de tener un cómplice y que el cómplice ese día pueda cometer otro asesinato. Mientras se lo interroga a Longlegs, él afirma de que él le sirve al hombre de abajo, es decir, al mismísimo diablo, e insinúa la participación de Ruth, la madre de Lee. Luego de una escena bastante excéntrica por parte de Nicolas Cage interpretando a Longlegs, este ser se termina suicidando enfrente de Lee. Lee junto con una agente policial vuelven a la casa de su madre, pero allí ella presencia como su propia madre asesina a la agente que la había acompañado. Lee intenta encontrar y atrapar a su madre dentro del terreno de su propia casa, y cuando la encuentra ve que enfrente de ella hay una muñeca idéntica a la que habían encontrado en el granero donde había sucedido un asesinato en los años 60. ¿Por qué son importantes estas muñecas? La madre de Lee termina destruyendo un escopetazo en la cabeza a la muñeca, y esto hace que Lee pierda el conocimiento. Ella termina descubriendo de que su madre ha sido cómplice de Longlegs todo este tiempo, y que Longlegs obligó a Ruth a elegir entre la muerte de su hija o acatar sus órdenes. Longlegs ha estado viviendo todo este tiempo en el sótano de la casa de Lee, creando estas muñecas satánicas que luego Ruth, haciéndose pasar por una monja y que entregaba un regalo de la iglesia, acudía a las casas de diferentes familias para poder introducir en estas familias y en estas casas esa muñeca. La muñeca básicamente era un caballo de Troya. La muñeca tiene habilidades y poderes que provienen del mismísimo diablo, de Satanás. Longlegs era un acólito, alguien que servía a los servicios del diablo. Era excelente fabricando muñecas, pero tenía un problema: adoraba al diablo. Y el diablo encontró una manera muy interesante de poder destruir y matar familias y complacer esos deseos horribles que tiene. Usaba a Longlegs, a Nicolas Cage, para que cree estas muñecas y que en ellas introduzca esta esfera metálica. Una vez que ya se encontraba la muñeca en las casas de las víctimas, la muñeca hacía su trabajo y empezaba a afectar a las mentes de las personas, como por ejemplo bloquear los recuerdos de Lee Harker, de nuestra protagonista, que no recordaba absolutamente nada de lo que había vivido desde pequeña. Luego de que Lee se haya desmayado después del escopetazo a la muñeca por parte de su madre, ella se despierta en el sótano y escucha una voz demoníaca. Esta voz que escucha por el teléfono le estaba advirtiendo sobre la fiesta de cumpleaños de Ruby, la hija de Carter, su supervisor, que justamente estaba programada para ese día. Lee se apresura para poder llegar lo más pronto posible a la casa de Carter y poder salvarlos, porque además de querer salvarlos por la cercanía que ella tenía, esta muerte significaría de que el triángulo estaría completo. Cuando llega Lee a la casa de Carter, la familia ya estaba poseída, y su madre, Ruth, claramente se había entregado a la muñeca, y ella estaba sentada en el sillón presenciando todo el horrible acto. William, el supervisor de Lee, termina matando a su esposa, y Lee lo termina matando a él para poder proteger a Ruby, a la hija de William. Ruth, por otro lado, intenta atacar a su propia hija porque sabe de que si Lee atenta contra las órdenes de Longlegs, a ella, a su familia y a su propia hija le iba a esperar la muerte. Ruth sirve al diablo, sirve a Longlegs únicamente para poder mantener con vida a su hija. Luego, claramente por todos los actos que ella tuvo que presenciar, se termina volviendo loca. Lee termina matando a su propia madre e intenta destruir a la muñeca, pero supuestamente se queda sin munición. Ella le dice a Ruby que deben irse, pero Ruby está completamente encandilada por la muñeca. Y la película termina.
y dándonos a entender de que el diablo ganó. Pero, ¿qué es lo que ganó? Simplemente logró matar a un par de familias a lo largo de 20-30 años. Esa es la gran obra magna del diablo para poder destruir a la raza creada por Dios. No, es una de las pequeñas batallas que le encanta dar al diablo, y en esta fue vencedora. Él se divierte con estas cositas, y en palabras del mismísimo director, él dice que lo divertido de que el villano sea el diablo es que el diablo nunca quiere ir por la dominación mundial. A él le gusta hacer otras cosas. Vamos a cagarle la vida a esta persona en particular, vamos a generar una desgracia atroz en esta familia, vamos a retorcerle la mente a este pequeño niño porque se me antoja. Vamos a atormentar a esta persona y así, y así, y así. Y como el diablo te quiere cagar la vida con esas pequeñas cosas, ¿por qué? ¿Por qué nuestra protagonista Lee Harker no puede disparar en el momento en que lo tiene que hacer y destruir esa muñeca diabólica? Porque justamente es lo que quiere el diablo. Que justo la bala más importante que ella tenga que disparar no pueda hacerlo, y que eso destruya por completo a Lee Harker. Por otro lado, también podríamos llegar a darle explicación a por qué Lee Harker tenía esta clarividencia, esta gran intuición. Bueno, lo que tenía era una gran intuición para específicamente este caso. Era sumamente inteligente en este caso. Ella comenta en una escena en particular que no el 100% de las veces es que tiene una intuición perfecta. A veces sí, a veces no. Pero cuando se trataba sobre esto en particular, y como ella ya había conocido inconscientemente, internamente, conoce a Longlegs y percibe al diablo en cuestión, ella tuvo esta clarividencia para poder abrirse paso y llegar a tratar con este caso y llegar al punto al que terminó llegando. Pero bueno, ya tenemos el resumen y explicación más o menos de a lo que apunta, a lo que iba y lo que quiso dejarnos este final y la película en sí de Longlegs, que es un final trágico, abierto a interpretación. Lee ya es una persona que fue tocada y muy probablemente esté tocada por el diablo y que no pueda ir contra él. Por eso no puede disparar. Y eso la va a atormentar por el resto de su vida. El diablo ganó. Pero, ya hablamos de todo esto, ¿cuál es mi opinión de Longlegs? La supuesta película de terror del año. Bueno, la película sinceramente a mí me gustó. Como bien dije al principio del video, yo siempre voy a premiar lo que es concepto, lo que es idea. Y en ejecución no está mal. Es una película que es lenta, no es para todos los públicos, tiene muchísimos silencios, escenas larguísimas, y que para muchas personas van a sentir de que justamente de lo que carece es ritmo esta película. Bueno, tiene el ritmo que el director quiere que tenga. No es que acá hay una falla en la ejecución o en la edición de la película. Esto está hecho de esta forma. ¿A vos te gusta o quizás no te gusta? A mí en lo particular me gustan este tipo de películas. Ahora siento que la primera media hora, los primeros 40 minutos de la película son muy interesantes, pero para los últimos 30 minutos sentí que la película se cayó por completo. La investigación, el misterio que se va generando es inquietante. Hay muchas escenas que están muy bien filmadas en cuanto a esa sensación de que sentís que nuestra protagonista está completamente siendo vigilada todo el tiempo. En eso ayudan un montón cómo están rodadas las escenas y los planos, lo que te quieren mostrar en imagen y lo que no te quieren mostrar. Quizás estás más pendiente del entorno de esa escena en donde el primer plano sería nuestra protagonista, pero está tan bien ejecutado ese plano de que también estás viendo y estás al pendiente de lo que sucede a su alrededor, y terminan pasando cosas alrededor de estas personas. Como bien dije, en la película hay muchísimos silencios entre diálogos y en que a veces la película simplemente cuenta con sonido ambiente. Hay muy pocas veces en donde vamos a estar escuchando banda sonora, y creo que eso también suma al realismo y a la incomodidad que se va generando y se va transmitiendo secuencia tras secuencia. En eso se hace un trabajo espectacular, pero después las ciertas revelaciones, las ciertas interpretaciones, cuando empieza a aparecer y ganar predominancia la actuación y el personaje de Nicolas Cage, de repente se siente como que estás viendo
una película que tiene otro tono. Hay una escena en particular de Nicolas Cage en donde yo mismo me preguntaba ¿por qué ahora empiezo a ver escenas donde el protagonismo lo tiene Nicolas Cage? Si nuestra protagonista no lo conocía o no sabía ni en dónde se encontraba él. ¿Por qué ahora el foco de la película está en él? Si justamente el misterio era encontrarlo, por lo tanto no lo tendríamos que ver nunca. Pero la película quiere que lo veamos. No sé si es porque cada vez Lee está más cerca de él y lo empieza a sentir más, y eso hace que nos podamos trasladar a la cabeza o a lo que está haciendo Nicolas Cage, Longlegs. Y hay una escena en particular en donde Longlegs está manejando y tiene una actuación e interpretación tan Nicolas Cage, que vos sabés que el tipo le encanta ir a lo extremo en sus actuaciones, que a veces se pasa de la sobreactuación, que hacía que a mí no me perturbe su personaje, sino que yo solté una carcajada de esa escena, porque es una escena super Nicolas Cage. No es una escena que vaya en concordancia con lo que Longlegs, la película, nos estaba transmitiendo, nos quería transmitir sobre esa persona. También leí una entrevista que se le hace al propio director en donde él dice que le gustaba esa idea de generar como una especie de sensación anticlimática al momento de encontrar al personaje de Longlegs y de ver cómo realmente es. Sí, fantástico. Eso lo lograste, pero a mí me sacó de la película. Y luego nos íbamos metiendo cada vez más con esta sensación de que, bueno, claramente el diablo está metido acá, alguna orden que adora a Satanás y cultos satánicos y que bla bla bla, y se nos empiezan a meter varios conceptos como es esto de formar un triángulo entre las fechas de un calendario y ¿qué significa eso? Ok, así obra Satanás, fantástico. Si esto se completaba, ¿qué significa? Las muñecas y con la esfera esa metálica y que se podía meter en la mente de la persona. Yo como espectador, como individuo que le encantan las explicaciones, ¿cómo funciona eso? No en todas las películas sobrenaturales tenemos que tener explicaciones, pero cuando comienza con algo tan terrenal, que es una investigación policial, y de repente se va a lo sobrenatural y a lo satánico y a lo diabólico, y se sabe que ciertos elementos funcionan o hacen estas cosas, es como que yo necesito más. Por lo tanto, ya la película la recomiendo porque es muy particular, pero tenés que entender estas cosas. Es un thriller, tiene muchísimo misterio, tiene un ritmo súper lento y una interpretación de Nicolas Cage que, no sé, para mí no iba con la película o con la película que a mí me hubiese gustado que sea Longlegs. Decime si te quedó algo más que todavía no hayas logrado comprender o entender sobre la película. Si te gustó, si no te gustó, si verdaderamente crees que la película de terror del año. Me tendría que poner a pensar de todas las películas de terror que vi este año, pero no debería de ser la película de terror del año. Como tampoco Late Night with the Devil. No. Espero que le hayas puesto me gusta a este video, que te hayas suscrito si es que no lo estabas. Y si querés colaborar de alguna manera con este canal, cualquier tipo de interacción a mí me sirve. Como por ejemplo que dejes un comentario, cualquier cosa, puedes dejar un emoji, lo que quieras. Y más me va a encantar si además te puedo volver a ver en el próximo video.